¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y te vengo a traer una partida que se jugó en el famoso torneo de candidatos de Zurich en el año de 1953. Ese torneo lo ganó Vasily Smyslov, quien gracias a ser el victorioso pudo enfrentarse con Mikhail Botvinnik por el campeonato del mundo. Este torneo de candidatos también ha sido famoso porque quien quedó en segundo lugar fue David Bronstein y él comentó todas las partidas de ese torneo en el libro, pues su famoso libro que justamente se llamó Ajedrez de Torneo, de ese torneo de candidatos en particular. Y esta partida se le fue otorgado con el premio de belleza por la manera de cómo se prepara un contraataque. Vamos a ver esta partida, vamos a ver qué ocurrió jugada a jugada y bueno, acompáñenme hasta el final. Esta partida es entre los maestros Fingeller y el doctor Max Euwe. Ok, Fingeller lleva las piezas blancas, Euwe las piezas negras. Comenzamos. D4, caballo F6, C4, E6. Esto todavía se puede transponer en muchas cosas, pero tras caballo C3 y alfil B4 ya estamos en algo definido que es la defensa nimzo-india, que prácticamente la defensa nimzo-india se caracteriza por clavar rápidamente el caballo de C3. Aquí las blancas continúan con E3 y las negras reaccionan directamente con C5. Se puede en vez de C5 jugar tranquilamente en roque o realizar B6. Varias de estas ideas más adelante se transponen porque son las casillas típicas a donde van las piezas menores y también por supuesto las negras van a buscar este tipo de idea C5, pero en esta posición Max Euwe lo realiza de una vez C5 y las blancas ya hacen de una vez la pregunta al alfil: ¿qué vas a hacer? Y lo común en la defensa nimzo-india es capturar de una vez el caballo. Alfil por, peón por. Las blancas tienen dos peones doblados en la columna C, pero a cambio las piezas blancas también van a tener ideas de ataque cuando las negras se enroquen corto. Y este alfil aparentemente en B2 pudiera al principio ser una pieza pasiva, pero más adelante existirá cierta reacción en el centro tras la cual este peón en C3 podrá avanzar y de repente este alfil también puede tener mucha presencia en el juego. Aquí las negras continuaron con B6. ¿Por qué? Bueno, quieren desarrollar su alfil a la casilla B7. Aquí las blancas continúan con alfil D3, que es una casilla típica en la defensa nimzo-india para el alfil. Alfil B7 atacando el peón. Y aquí las blancas realizan F3. Ok, tal vez F3 pueda parecer extraño, ¿no? Pero la idea de la jugada F3 es tener control directamente de la casilla E4 y más adelante poder avanzar este peón, y si las negras lo permiten, más adelante ese peón puede avanzar, ¿sí? A veces las blancas también pudieran realizar aquí caballo F3, pero el inconveniente de hacerlo de una vez es que relajan o dejan de tener control de la casilla E4 y las negras van a tratar de evitar lo más que se pueda que las blancas realicen este avance. Así que con la jugada F3 ya las blancas están teniendo cierto control de esta casilla. Aquí las negras continuaron con caballo C6, caballo 2. La idea de caballo 2 es porque más adelante el caballo puede ir a la casilla G3. Bien, aquí se continuó con enroque y caballo 5. Encontrándose estos dos peones doblados, sobre todo el peón en C4 es una debilidad que puede ser atacada de diferentes maneras, así, o incluso cambiando el peón de C5 por este y más adelante venir con la torre. Es decir, este peón en posiciones de la defensa nimzo-india es un peón que las blancas están dispuestas a entregar a cambio de un fuerte ataque en el flanco de rey.
Entonces, tras caballo A5, las blancas juegan E4. ¿Cuál es la idea de E4? Venir con E5, ganar más espacio y bueno, tratar de venir también con una lluvia de peones. Se ve llamativo. En esta posición hay que decir lo siguiente. Si volvieran las blancas a jugar, no harían este avance. Se ve llamativo, pero tienen una jugada mejor, que es alfil G5. Es decir, mantienen la clavada de este caballo y sí se amenaza esta jugada con fuerza. Entonces las negras, pensando en esa futura jugada de las blancas alfil G5, realizan una jugada profiláctica, que es justamente evitar esta jugada y no con H6. H6 de hecho es una jugada débil, debilita el flanco de rey. Aquí las negras juegan caballo E8, no quieren permitir alfil G5. Y realizar H6 en mi opinión no es correcto porque cuando este peón avance y el caballo retroceda, las blancas pudieran tener el plan típico alfil C2, dama D3, buscando un mate en esta casilla, y cuando las negras bloqueen el mate, el alfil en H6, el peón en H6 quedará indefenso y se capturará. Entonces, caballo E8 es una jugada profiláctica a alfil G5. Ahora, ¿qué hacen las blancas luego de caballo E8? Caballo G3. Poco a poco están trayendo sus piezas al flanco de rey. Y también, por cierto, hay que decir que la jugada caballo E8 también tiene intenciones de frenar de una vez el ataque. Porque si las blancas aquí, en vez de realizar caballo G3, se aventuran a venir con una lluvia de peones, las negras pudieran detener esto de una vez por todas con pum, F5. Ya. De allí no pasa, ¿sí? Ya existirá tensión en el centro y este alfil pues tendrá una fuerte presencia en la gran diagonal. Así que aquí se realizó caballo G3. Las negras, aprovechándose de esta debilidad, capturaron en D4, peón por y torre C8. ¿Sí? Este peón se ha perdido. Las blancas ya estaban conscientes de eso desde hace mucho. Aquí no se puede defender con dama C2. O sea, el espíritu de la posición no es defender este peón, sino buscar un ataque. Pero si se defiende de una vez, por ejemplo, con dama C2, aquí se pudiera tranquilamente hacer caballo por, alfil por y D5, ¿no? Total, el alfil está clavado. O sea, aquí las blancas realizan dama E2. Creo que con alfil A6 también sería suficiente. Bien, entonces, tras torre C8, las blancas van por un ataque directo al flanco de rey y por eso juegan F4. Si la idea es venir ya con un ataque directo, letal. Las negras capturan en C4 y ahora ese peón avanza otra casilla más, F5. Entonces, pensemos por un momento. Si las blancas volvieran a mover, ¿qué creen que jugarían? Si las blancas volvieran a mover, realizarían F6. Sacrificarían otro peón porque si las negras responden con caballo por peón, vendrá la incómoda clavada alfil G5, ¿no? Y el caballo se va a perder, se debilitará el flanco de rey y tanto el alfil, el caballo y la dama son piezas que vienen rápidamente al ataque. Por ese motivo, como las blancas están amenazando F6, las negras lo evitan avanzando su peón a esa casilla. Bien, a primera vista la posición de las negras está pasiva en el flanco de rey. Es verdad, las blancas han sacrificado un peón, pero buscan la compensación y por eso tratan de concentrar más piezas en el flanco de rey y realizan torre F4. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Pues simplemente venir con la torre a esta casilla, luego venir con la dama y buscar dar un mate. Entonces, es aquí donde las negras tienen que pensar cómo resolver ese inconveniente, porque venir a la defensa con una jugada como torre F7 o dama E7 es ceder totalmente la iniciativa a las blancas. Pero también existe otra manera de neutralizar un ataque. De seguro han escuchado la frase de que la mejor defensa es el ataque. Y por ese motivo Max Euwe no decide aquí
estar en una posición totalmente defensiva, sino que busca contraatacar. Y eso lo logra en el territorio donde tienen más coordinación sus piezas, que es el flanco de dama. Por ese motivo aquí las negras juegan B5. B5 es una jugada de contrajuego. Es decir, ya es una carrera entre el ataque de las blancas y la reacción que puedan tener las negras en el flanco de dama. Entonces empieza una carrera. Aquí se continuó con torre H4 y las negras van con contrajuego dama B6. Ya se amenaza el primer ataque doble. Este peón no puede ser defendido ni por el alfil porque el caballo lo capturaría. El mismo motivo si se coloca en B2. Pero el peón, las blancas lo defienden avanzando su otro peón a E5, porque ahora la torre sí protege esa casilla. El inconveniente que tiene avanzar este peón es que ahora las negras se aprovechan de la clavada que tiene este peón en esta diagonal, porque jugaron caballo por peón. Entonces, ¿qué hicieron las blancas luego de esta jugada? Pues aquí abren la diagonal del alfil, hicieron F por E6, se amenaza alfil por H7, por eso las negras primero capturan el alfil y tras dama por caballo, aquí las negras deciden jugar dama por peón. No evitan que la dama ingrese en H7, pero sí amenazan ideas de venir con dama jaque. Y bueno, está el alfil queriendo también participar en la lucha, y por supuesto más adelante se querrá continuar con torre por alfil. Así que luego de dama por peón, aquí las blancas capturaron en H7, jaque. El rey fue a F7 y ante esta amenaza las blancas decidieron realizar alfil H6. ¿Sí? Con alfil H6 se defiende esta casilla. Pero hay otro inconveniente aquí para las blancas. Y es que para buscar un contrajuego se necesita que venga esta pieza. O sea, el alfil ya está participando, ya tiene una buena diagonal. La dama también puede venir a casillas claves, pero dependiendo todavía del siguiente inconveniente. Fíjense, aquí esta torre quisiera participar, quisiera ir a la casilla C2, pero la dama controla esta casilla. Y claro, si esto es posible, la actividad de la torre con el alfil en esta casilla será letal. Y más adelante esta dama pudiera venir también a participar por las casillas blancas. Entonces, pensando en esta idea de venir con la torre en C2, Max Euwe necesita desviar a la dama. Y por eso aquí realiza este brutal sacrificio. ¡Boom! Torre H8. Sacrifica la torre para justamente para que las blancas pierdan el control de esta casilla. Y Fingeller aceptó el sacrificio. Y es que claro, si no lo acepta, probablemente vendrá torre por alfil, ¿no? Y estaría ya creo que con bonita posición, sobre todo porque seguiría el ataque y tendría una pieza de más. Pero ok, las blancas capturaron la torre y ahora viene el ataque de las negras. Torre C2. No hay manera de evitar que se capture este peón. Entonces, fíjense lo siguiente. Se está amenazando torre por G2. El rey no puede ir a esta casilla porque se colocaría ante un brutal ataque al descubierto. El rey tendría que ir a la casilla F1 y las negras rematarán con dama C4. Por ese motivo las blancas evitarán esta jugada dama C4 y lo hacen justo aquí con la jugada torre C1. Entonces, justo aquí las negras hicieron torre por peón, rey F1, imposible venir aquí por esta fuerte jugada. Y como se darán cuenta, ya no existe dama C4, ya la torre está allí para defender. Pero la torre no es buena defensora, tiene varios inconvenientes, la dama está fuera de juego, el alfil aquí no está participando mucho, el caballo en E8 está haciendo una excelente labor defendiendo G7. Y este rey se encuentra expuesto, por eso aquí las negras hicieron dama B3, con la idea de venir o a esta casilla o a esta otra. No hay defensa.
aquí las blancas jugaron rey E1 y tras dama F3, Effingeler abandonó. ¿Sí? Se está amenazando dama F2 seguido de torre G1. No hay nada que hacer aquí. Y bueno, digamos que lo bonito de esta partida fue justamente de que Max Euwe ya se había anticipado desde hace mucho de que para que este contrajuego tuviera éxito tenía que venir con este sacrificio. Y como se anticipó a todo esto, pues entró en esta línea, era prácticamente una carrera. Y aunque todas las piezas blancas se concentraron en el territorio negro, no pudieron defender al rey, ¿no? La jugada realmente torre H8 fue una jugada bonita de desviación que remató la partida. Ahora, análisis posteriores que están en el libro de David Bronstein, analistas comentaron que la jugada torre H8 ahora fue prematuro. Dijeron que tras dama por torre y torre C2, aquí las blancas podían tener una mejor defensa. Lo que pasa es que no era fácil de encontrar. Y esa defensa era, en vez de realizar torre C1, que fue lo que ocurrió en la partida, era realizar D5. ¿Y cuál es la idea de este avance de peón? Porque aquí el peón puede ser capturado tanto por la dama como por el alfil. Pero la captura, ahorita vamos a ver que yo creo que con la captura directa creo que se podía de una vez bloquear esta diagonal con la torre. Pero si aquí las negras juegan, por ejemplo, dama B6, tras rey H1 y dama F2 amenazando mate, todavía las blancas tienen defensa con torre G1. Y aunque aquí alfil por peón parezca fuerte, aquí las blancas consiguen ventaja con esta jugada boom, torre E4. Simplemente bloquean la diagonal y ya no hay amenaza de mate. Si se captura la torre, alfil por, caballo por, dama D4 por ejemplo, aquí tras dama H7 se mantienen las piezas en el tablero, defiende el caballo, el alfil ya no puede ser capturado y todavía hay lucha. Aquí las blancas de hecho tienen ventaja en esta posición. Por cierto, se está amenazando, creo que un ataque al descubierto. Bueno, hay intenciones. Sí, el caso es que aquí tras torre C2, esta jugada D5 permiten que las blancas todavía estén en la partida. Capturar este peón con el alfil parece también buena para las negras, pero aquí todavía las blancas tienen defensa con torre D1. ¿Por qué la torre aquí? Porque luego de torre por G2 y rey F1, todavía esta dama todavía no puede entrar a la acción, ¿no? Todavía sigue defendiendo junto con el caballo. No, creo que la idea de esta jugada, no estoy seguro, creo que era para torre por alfil seguido de torre E4. Sí, el caso es que aquí las negras pudieran capturar este alfil. Y aquí dama H7 no es buena, torre por peón tampoco. Aquí la mejor jugada de las blancas es dama por H6 y todavía las blancas están defendiendo bien esta posición. Sí, es una posición realmente que es doble filo. Doble filo, no existía una línea clara de las negras para ganar esta posición. Pero, como ocurre en cada partida donde está la presión del reloj, aquí tras torre C2, la jugada torre C1 de las blancas, que parecía lógica para evitar el dama C4 después, fue la jugada perdedora, porque de igual manera la dama no vino por C4, pero vino a B3 y más adelante fue a una de estas dos casillas. Fue de hecho a la casilla F3 y las blancas abandonaron. Bien, estimados colegas, espero les haya gustado muchísimo
esta partida que recibió un premio de belleza en el torneo de candidatos. Suscríbete al canal. Nos estamos viendo entonces en otro video en el canal Ajedrez de Élite. No olvides visitar mi sitio web ajedrezdeelite.com, porque allá encontrarán contenido educativo y totalmente gratis. Cuídense, estimados colegas. Nos vemos. Chao.